Buenas chicos y chicas, vamos a darle un poquito de gas al asunto. Hace tiempo que no hago un vídeo o que no saco algún vídeo, bueno, pues porque estaba ocupado con mis cosas. Voy mucho mejor, ya voy sin muletas, o sea, es decir, de la recuperación se va notando, poquito a poco se va notando. Y bueno, dejando el tema aparte de mi operación y las muletas, bueno, os quería comentar que lo habréis visto en el título del vídeo, segurísimo. Bien, hoy vamos a hablar de intercoms. Bueno, que por cierto, a todo esto, mirad qué camiseta más guapa, de Honda. Bueno, es de la marca de Honda, pero de coches en este sentido, o sea, Honda hace tanto coches como motos. Ya me hubiese gustado que hubiese sido la ala dorada, pero nada, que le pego un leñazo aquí al micrófono, que ya me gustaría tenerla, pero bueno, es lo que hay. Simplemente vi esta en Pull&Bear, que tenía la colaboración ahí, y dije, ostras, qué chula, tal. Y ahora por aquí atrás, a ver si la podéis ver bien, es del NSX. Es una camiseta súper chula, la verdad, cuesta 15 pavos en Pull&Bear. No estoy haciendo promoción, simplemente os digo que lo que me he encontrado, lo he visto, me ha gustado y os lo digo por si la queréis. Y si no, pues mirad, eso que os perdéis o ganáis. Cuando hablamos de intercoms hablamos de marcas infinitas, que está Sena, Cardo, o sea, hay muchas marcas. Y también marcas blancas, marcas de AliExpress, marcas oficiales, marcas que no son oficiales. Bueno, yo os voy a hablar desde mi punto de vista y mi experiencia. Ya sabéis que yo no me gusta hablar por encima de mis posibilidades, porque si no os estaría mintiendo. Yo todo lo que pruebo, todo lo que tengo, yo lo pruebo, lo digo y os digo mi opinión y las sensaciones que me da. Que a lo mejor mi opinión y mi sensación es totalmente diferente a la de otra persona que tengo hipotéticamente aquí a mi lado. Me dice, no tío, yo tal, no sé qué. Yo, vale, perfecto, esa será tu opinión, pero no es la sensación ni mi opinión en este momento. Que puede cambiar también perfectamente, que no hay ningún problema, ¿eh? Aquí, para gustos colores, ya lo sabéis. Bueno, ya me gustaría a mí que se viese todo el rato esto, pero como no me pagan los de Honda, pues ahí abajo que se queda. Bueno, para poder hablaros de esto, para poder hablaros bien de este producto, o poder hablaros más en profundidad de este producto, válgame la redundancia, pues yo tengo que tener ese producto. Bien, pues yo lo tengo aquí, el PackTag, el PackTag, ¿sabes? Se me ha quedado el nombre, joder. El Cardo Smart Duo. Este me lo recomendó un amigo y me dijo, oye, si tienes pensado pillarte uno, píllate este, que es el mejor. Por esto tal, no sé qué, que ahora os explicaré todo sobre él. Este es el Duo. No voy a hacer no voy a hacer otra vez la gracia de que Duo quiere decir dos. Bueno, ya tuve esa broma en su momento con un vídeo, no lo voy a volver a hacer con este. Vamos a abrirlo y os voy a explicar un poco. Ahora mismo está vacío porque uno lo tiene un amigo mío y el otro lo tengo yo puesto en ese casco, que ahora lo traigo. Bien, este lo cogimos principalmente porque era para dos personas. Vale. Esta es la caja, que está súper chula, o sea, tiene aquí el loguito de Cardo, no sé si lo veis. Así lo podéis leer bien. Pone ahí, bien clarito. Os voy a leer exactamente lo que tiene este Cardo. Vamos a dejar esto por aquí. Bueno, tiene el sistema de DMC tecnología, que tiene un rango de 3,6 kilómetros, aunque creo que eso más bien varía y es más pequeño el rango. O sea, yo te diría que está en torno a unos 2 kilómetros, no mucho más, ¿eh? O sea, en este sistema DMC, ¿para qué sirve? Sirve pues para cuando tú te conectas al DMC y tu compañero también se conecta al DMC. Y entonces se conectan automáticamente, se conectan y se desconectan automáticamente según la distancia. Tú no tienes que tocar ningún botón, con tal de estar dentro del DMC, dentro de un grupo de la aplicación de Cardo, que luego os explicaré. Tienes que tener una aplicación de Cardo y ahí dentro registras tu intercomunicador, le pones un nombre, lo configuras, sonido, tal, no sé qué, y luego creas un grupo con tu compañero, se conecta y entonces ya ahí ya estáis conectados. Eso es el DMC, o sea, no es como el Bluetooth, que tiene muy poco rango y tienes que estar buscando, conectándote, tal, no sé qué. No, esto es, entras en un grupo, pum, él se conecta al grupo y es rápido y sencillo. Y se conecta y se desconecta automáticamente. Máximo 4 personas dentro del sistema DMC, dentro del grupo es un máximo de 4 personas con esa distancia, o sea, está muy bien, está súper chulo. Yo lo he probado con 3 personas, está súper bien, o sea, se escucha súper nítido. Y luego también te hace un muteo automático. Es decir, detecta tu sistema de Cardo detecta si estás hablando o no. Si tú no estás hablando, entonces pum, te mutea automáticamente para que tú puedas escuchar a tu compañero bien y él no tenga que estar escuchando todo el rato el que se escucha así, o escucha la moto, o escucha cualquier otra cosa. ¿Qué más tienen? Tú puedes, a ver, hay varias maneras. Tú puedes estar escuchando música a la vez que estás conectado con tu compañero, y podéis hablar a la vez que tú escuchas música. Y si tu compañero o tú hablas, entonces a ti la música, si la estás escuchando, se baja la música. O sea, el sonido se baja de la música
terminas de hablar con tu compañero, pero sigues escuchándola, y cuando terminas de hablar con tu compañero, pum, la música vuelve a subir a la ganancia de audio que la tenías predeterminada. Eso está muy bien, o sea, eso es tecnología automática, no tienes que tocar ningún botón de bajar, tal, no sé qué, no. Eso tú hablas, pum, baja la música y la vuelve a subir. Está bastante bien, ¿eh? No está nada mal. Luego también tiene el sistema de por voz, que tú puedes conectar a Siri, puedes conectar a OK Google o lo que sea, y entonces se conecta automáticamente y tú puedes hacerle controladores por voz. Es limitado, pero funciona. O sea, puedes decirle, oye Siri, llama a esta persona tal, y la llama. Y entonces te pone la llamada automáticamente, o sea, y todo eso conectado con el móvil, o sea, está súper bien. No tienes casi ni que tocarlo. Tecnología que tenga y que no haya probado, pues tiene la tecnología también de poder tú poner una música y compartirla con tu compañero que tiene el mismo sistema que tú. O dentro del sistema DMC, creo que es. Bueno, exactamente no sé cómo funciona, eso tendría que probarlo algún día, pero como que tu compañero pone música y la puede compartir contigo y tú lo puedes escuchar a la misma vez que él. O sea, eso está también bastante bien. Todo se ha dicho, todo el mundo tiene ganas de escuchar su propia música, no la del compañero. Todo esto os lo estoy explicando, todo lo que estoy leyendo aquí os lo estoy explicando. Luego vamos con esto, o sea, la situación tiene tela, o sea, aquí hay mucha chicha para poder explicaros. Bueno, pues vamos a ello con la cajita. Bueno, cogemos y abrimos. Aquí estaría un intercom y aquí estaría el otro, que tendrían los brazos articulados del micrófono así, ¿de acuerdo? Irían así, de esta manera. Doblados en sí mismo por aquí, que iban así. Bueno, pues cogemos y abriríamos esto, que estarían aquí dentro, ¿de acuerdo? Con espuma, que está súper bien. Bueno, aquí dentro estaba el manual de guía rápida, al igual que la instalación en el casco, que esto es el manual de cómo funciona el cardo y esto es cómo se puede instalar en el casco, que esto ahora lo veremos bien. Bueno, más espuma, ¿de acuerdo? Que es que os prometo que esto iba puesto de una manera tan rara que ni siquiera lo volvimos a poder poner bien porque dijimos, mira, pasamos, cogemos cada uno el nuestro y ya nos apañamos. Yo le dije que me quería quedar, a mi compañero le dije, oye, ¿me puedo quedar la caja? Que no me importa que se la quede él, pero yo dije, coño, se lo voy a preguntar si me la puedo quedar. Y dijo, sí, puedes quedártela, vamos, pero si él en algún momento la necesita alguna pieza que hay aquí que también es suya, que venga. Y yo se lo doy encantado, o sea, le digo, coge lo que necesites porque también es tuyo, coño, lo has pagado. Bueno, esto es la guía de la información importante, que esto nadie se lo lee. Esto se extiende, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podréis ver todos los botones, o sea, cada botón tiene 1000 maneras de funcionar, cada botón. Si aprietas este botón con este botón y luego te esperas 2 segundos es una cosa, si aprietas estos dos a la vez en 1 segundo significa otra cosa, o sea, tiene 1000 funciones, tiene miles y cientos de funciones, que está muy bien eso, ¿sabes? Pero aprendértelos todos, pues como casi que no. Pues aquí te explica todas las funciones que tiene, también te dice cómo conectar con tus compañeros, o sea, te lo dice más o menos por aquí, cómo conectar con ellos, por el sistema DMC, por el sistema de Bluetooth, cómo mandar un mensaje de texto, cómo mandar el Oye Siri. O sea, aquí te lo explica todo. Y esto también está por internet y por PDF. Que yo enseñaros todo esto y explicaoslo va a ser una lata que flipas. Yo, si no, el vídeo va a ser increíblemente aburrido y largo. Y como que estamos en YouTube y eso aquí no sirve. Vale, esto es muy importante. La guía de cómo instalar el cardo en el casco. Aquí te van a explicar paso a paso, obviamente, todo en inglés. Este Smart Duo principalmente estaba hecho para HJC, que lo habréis visto en la caja seguramente. ¿Qué es lo bueno? A ver, que esté hecho principalmente para HJC, pues mira, eso que te llevas si tienes un HJC. Pero si no tienes un HJC y tienes un Scorpio o otro tipo de marca de casco, pues entonces, pues como que fastidia y dices, ay, que a lo mejor ya no lo puedo utilizar. Mentira, sí que lo puedes utilizar, sí lo puedes instalar. Lo que pasa es que necesitas un adaptador para ello. Aquí, si habéis podido leerlo o parar el vídeo para leer esto un poquito o simplemente ver los dibujos, podréis ver que hay adaptadores suficientes para cualquier tipo de casco. Largo, corto, que sea encaje, que no, que sea más pequeño. Bien, os lo voy a explicar ahora mismo. Vamos a ir sacando cosas. Aquí vamos a ir sacando piecitas. Bien, vamos a cerrar esto y os voy a explicar un poquito. A ver, no os voy a empezar a desmontar el casco ni de coña porque esto para montar manda huevos. Para montar y para desmontar, ¿eh? ¿Cómo conseguimos que el sistema de cardo, hecho para y adaptado para HJC, que lo pone aquí bien claro, se pueda instalar, por ejemplo, Scorpio? Aquí dentro tiene una pletina que va por debajo de las almohadillas y va hasta aquí arriba, pues más o menos hasta aquí arriba aproximadamente, más o menos por aquí. ¿Qué son estas pletinas de aquí?
Yo os diría que esta es la pletina pequeña. Nosotros metimos incluso una un poco más grande que esta. O sea, si esta ya va por aquí, esta tendría que ir por aquí. Para meter la pletina tienes que meterla entre el casco y las almohadillas de protección, que va por aquí dentro la línea. Por eso tenemos esto aquí levantado. Luego también tiene unos cables que van directamente al controlador del cardo. Esto digamos que es el ordenador central, esto digamos que es el mando a distancia. En el otro lado, que habréis visto si sois observadores, por aquí va un cable, ¿vale? No sé si lo podéis ver, aquí va uno y por aquí va el otro. Por aquí va el mando de distancia, por aquí va el micrófono y a los altavoces. Por dentro tenemos esto de aquí, que es el ordenador, que ya lo habéis visto por aquí atrás. Por aquí también necesitaremos otra pletina que esto ya va encajado por aquí, que esto tiene una pletina que va por aquí dentro y se encaja perfectamente sin molestar, se engancha aquí y no se va a soltar. O sea, está bien agarrado, ¿sabes? O sea, yo estoy haciendo fuerza y no sale, ni de coña. O sea, esto está muy bien agarrado. Y como lo he dicho, tiene que ir entre la protección y el casco. Y lo bueno que tiene la mayoría de cascos es que ya tienen agujeros predispuestos para que se pueda enganchar bien los altavoces dentro del casco, sin ningún tipo de problema. El tema de la regulación de los intercoms, pues hubo bastante movida a la hora de que si se podía escuchar música, que si no, que si eso distraía. Bueno, a día de hoy sí que se puede utilizar los intercoms. El problema ¿cuál es? Que tú no puedes utilizar el intercom a medida que conduces. O sea, tú estás conduciendo, tú no puedes utilizar el intercom, no lo puedes manejar. Pero si estás parado, sí que lo puedes poner. Lo puedes poner automáticamente. Por eso está el sistema EMC, por eso están estos sistemas automáticos que al final hacen que puedas hablar, conectarte y hacer lo que quieras casi sin tocar el aparato, sin distracciones a la conducción. Eso está fenomenal. Y si me equivoco en la legislación o en la ley, decírmelo en los comentarios, que también aquí todo el mundo, tanto yo como cualquier persona se puede equivocar. Y lo bueno es que me puedan corregir simplemente para yo también estar enterado bien y todos los demás. Bien, una vez os he explicado todo esto en el tema del intercom, este que yo utilizo, que está muy bien, o sea, es súper discreto, funciona muy bien y todo. De momento ya lo tengo prácticamente 2 años, más o menos, 2 años, más o menos, casi 2 años. Y no he tenido problema alguno, que facilitan muchísimo la comunicación con tus compañeros. Y en moto la comunicación sí que es verdad, es muy importante. ¿Por qué? Porque te puede evitar de algo que pueda pasar en un momento determinado. O sea, coge tu compañero, va 1 kilómetro delante tuyo o 2 kilómetros delante tuyo y se encuentra un tronco y tú aún ni siquiera lo has visto ni intuyes que haya un tronco, pero tu compañero lo ha visto y lo esquiva y piensa que tú no lo vas a esquivar o lo que sea y dice, va a haber un tronco. ¡Pum! Y te das cuenta y te lo dice y dices, ostras, pues voy a gastar al loro. Y lo ves y dices, vale, pues lo esquivo. Pues a eso me refiero con el tema de la comunicación. Dicho todo, muchas gracias por ver el vídeo, chicos. Recordad darle like, suscribiros, dejar un comentario y seguir dándole gas.